Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos ya en este cuarto mes del año 2025, 6 de abril, primer domingo que tenemos en este mes. Y estamos en nuestro caminar de Cuaresma, el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Peñandeyara lleva siempre, y cuando Ñande Peña Erubibemba, ella vaya puta Peñandera Pe, ya cacuajanguaisa como iglesia. Upea que dice na iglesia, dice comunidad, lleva. Upea quiere decir que ñaño gendú, ñaño punuya, guataya, esa. ¿Y en qué cosa tenemos que ir mejorando? Esa es la verdadera conversión. Convertir, metanoia, nuevo chip, nueva mentalidad, ñamañaña, gendú, el evangelio, la buena noticia de Jesús, la buena noticia del Señor, para que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y ella poponá, veñan de la pese yo que era, porque esto es lo que Dios nos pide. Y nos presenta en este quinto domingo, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma, la primera lectura desde el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 43, del 16 al 21. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que he formado para que proclame mi alabanza. Queridos amigos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que siempre el profeta Isaías, Yahvé nos salva, dice con la Isaías, ¿verdad?, en castellano, este nombre, Yahvé nos salva. El cuarto domingo ya hablamos de la alegría, porque nos llamaba a una verdadera conversión. Y vemos que comienza a brotar algo nuevo. Y hoy Isaías nos vuelve a recordar eso, pero con más fuerza. Estamos en el capítulo 43. Ustedes saben que el primer Isaías, del 1 al 39, nos presenta situaciones bastante complicadas en las que caemos después en el exilio, es decir, en el pecado. Ñanderizará veñan de Yara, y opear entonces la Jacob ahí lleva, y fuimos al exilio, fuimos a Babilonia. Pero ahora desde el 40 ya se vislumbra, del 40 en adelante hasta el 54, el segundo Isaías, que nos habla de qué cosa. Y nos habla ya de este cambio. El cambio verdadero que suceda en nuestra vida, el cambio verdadero que nos dé esta fuerza y esta gracia para tener una nación diferente, para tener una familia diferente, para tener una iglesia diferente, ¿verdad? Y por eso, esto dice el Señor. Isaías que mira, que entiende, profetiza y dice, Peala ñande yara y potaina, esa paite, imagina, porque ñande, ya huere copaite, ve ñande puipe, ya huere cope ñande ñeame, ya huere cope ñande bebe, ya huere cope ñande puto ume, acoañaña mindu uta, ya es chata, y vamos a hacer este camino de liberación y de salvación. Esto dice el Señor.
¿quién es este señor que está hablando? Primero, abrió camino en el mar. Éxodo capítulo 14, mombe uñande, cómo le había salvado ya al pueblo. Ella va el año de pusino curia lleva. Ella va ella lleva oñemo y peñandene non debe tendo taisaramo. Y nos hizo pasar el mar rojo, enjuto las aguas. Entonces, a uno y al otro costado y nosotros por en medio, dice. O sea, estamos recordando las hazañas para decir que no estamos hablando de un bla 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 simplemente, ¿verdad? Sino que tenemos experiencia en este acompañamiento del Dios que nos ama, que abrió camino en el mar, que abrió una senda en las aguas impetuosas. Esto también nosotros lo encontramos, lo mismo en el capítulo 4, ¿verdad?, del libro de Josué. El pasar, ¿verdad?, desde el capítulo 3 comienza a prepararse, el pasar el río Jordán. Ve, poná, dice yo, que la verdad nos hace recordar que siempre Dios nos acompaña en los momentos más difíciles y nos hace pasar, dice, las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballeros. Ñorairoa lleva a nuestro favor contra los carros y contra los caballos. La tropa y los héroes caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. Todo esto entonces recordando, ¿verdad, queridos hermanos?, el pasaje del Mar Rojo. Y ellos se apagaron como mecha que se extingue, porque peñan de Yara, oñemoya lleva ahí, stop, basta, este es mi pueblo, no pueden dañarlo. Y luego caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. ¿Y ustedes acaso no recuerdan, queridos amigos, lo de antaño? No piensen más, por favor, en lo antiguo. Miren que realizo algo nuevo. Esto es para subrayar. Si yo que fuera entonces, amombe uno y BM con amba eco simplemente les estoy recordando para que ustedes se vuelvan a animar. Quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Ya un ejemplo de tema pues un amejina lleva. Ape y Bahía, entonces, lo antiguo tenemos que pisotear. Lo antiguo, lo pasado tiene que ser ya totalmente pisoteado. Ya se llama ni la pendemandu avela y Bahía. Esta es la misericordia del Señor. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque cuando uno se arrepiente, cuando uno busca vivir la verdad del Señor, se esfuerza también, ¿verdad?, para hacer bien las cosas. Entonces cuando uno dice, este es el camino, entonces ya se llama, y ya no volvemos a las cosas del pasado. Miren que realizo algo nuevo. Lo mismo que habíamos hablado en los domingos anteriores. Criatura nueva, un hombre nuevo. Para eso estamos haciendo todo este tiempo de la Cuaresma, este tiempo de reflexión. Y entonces ya pojanguaisha pe y pajua beñandere coebe lleva. Ya pojanguaisha peja añande como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Muchas veces es muy difícil eso, queridos amigos. Solamente con las palabras podemos decir tan rápidamente, ¿verdad?, ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pero en el momento exacto en que nosotros tenemos que mostrarlo, tenemos que vivirlo, ciertamente que es mucho más difícil. Miren que yo realizo algo nuevo, es decir, es el Señor el que realizará en nuestra vida este gran milagro. Es una pregunta retórica. ¿Ustedes acaso no lo notan? Abriré un camino por el desierto, corrientes en el yermo, y me glorificarán. Inclusive aquí te pone las bestias que glorificarán, porque en las bestias normalmente son salvajes, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios que cambia todo. Ahora incluso las bestias se ponen a glorificar al Señor. Añade alguna vez, entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ser y glorificar y entender y agradecer a Dios que nos da esta linda oportunidad de su misericordia.
Volvemos enseguida con más ñande Yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe dominical. Estamos nosotros reflexionando ya en este domingo quinto del tiempo de Cuaresma. Así es que, queridos hermanos, tenemos que esforzarnos, luchar, mirar, ver. Hay, vaya vaina de cambio.
ñañe punuma vagina, oye, llama vagina los frutos de esa verdadera conversión, frutos que salen del corazón, porque ya esa PA, ya esa cuá. Y como decían los padres de la iglesia, solamente existe cambio de mentalidad, solamente existe conversión en la medida en que nosotros asumimos nuestra realidad. La ñandenda ya esa cuá, la ñande, la ñamañante allá, no sé cuapa hoy, no sé naicoten hoy, se ya arecopama hoy. Entonces, querido hermano, PA, nunca doy como ahí la cambio. Ya hay algo, ve. Si queremos cambiar verdaderamente, tenemos que entrar, ensimismarnos y decir, Señor, este es mi caminar. Pea la shaya página, upeisha la shaya página. Entonces, coanga añe punuta lleva aguata vendere yeruejaisase, porque allí esa cuá, imagina, y quiero hacer un cambio. Y te va a llevar un proceso, nos lleva un proceso ciertamente, porque no es algo mágico, ¿verdad? Sino que es un asumir con responsabilidad tu inteligencia para discernir lo que vos estás haciendo, bien o mal. Tu libertad, queridos hermanos, para poder decidir el camino que vas a tomar. Pero ¿dónde? De te hijo y yo decidita, va a la yapota. Por el camino del bien o por el camino del mal. Pero están de pobre. Y luego, queridos hermanos, la voluntad para hacer lo que hemos decidido. Eso, queridos hermanos, es esencial porque la ñañe en pareja, entonces no nos sirve de nada, ¿verdad? Es el accionar que se tiene que ver. Y por último, la capacidad de amar. Aupeaina la ñande yara, lleva peñe, ero vive la ñande no, ñande atoña, y ñande dale, en dugena. Porque en dere jaijuana, pesea ande, porque la andere jaijuno peseñe, diga tumo ayo ere ya pomba. El amor es esencial para que nosotros estemos motivados, tengamos la fuerza necesaria y comenzar a luchar contra la corrupción que tenemos en nuestra cabecita, contra esa corrupción, ¿verdad? Que no nos hace decir cualquier gloria. Alguna vez en Coñandeña, Dumi, y ya puea, y mondavea, y corruptovea, o nos la comunicado, no estoy de acuerdo con lo que dice fulano, allí por algo, la upichaina, ya nos llegue comunicado, ya no tiene antes. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ser coherentes. Aquí te llama a la coherencia de vida. Coherencia ante la palabra de Dios, porque es el Señor, ¿verdad?, el que nos llama y el Señor que nos llama a reflexionar interiormente. Reflexiones dice la eñamindu, remaña, reisu, meca, tu veñan de yarañe, para que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él, la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Queridos amigos, cómo termina esta reflexión de Pablo es una carta maravillosa, ¿verdad?, que está escribiendo a los filipenses. Ahí, primero, luego, nos dice que es algo que tiene su proceso. Esto es lo primero que tenemos que recordar. Es un proceso. Por eso es que 40 días, ahora estamos en el 5º domingo, cada día de una manera muy interesante, la pedagogía, la catequesis de la Biblia nos presenta a un Dios que nos ama, que nos quiere en su misericordia. Nos está poniendo alfombras realmente para que nosotros podamos caminar y para que nosotros podamos entender con claridad. Upeañandeña mojera
clarividencia. Claramente ver, clarivideo, ver claramente lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso dice, hermanos, yo no pienso haber conseguido ya el premio. Llego a engañar, pero una aeshahina lleva, pero una y la aesha la será pena. Aesha na emba esa pasea y cojina, pero con anga aesha la ipona vea. Aesha la será pena peñan de yara o case amor viva aguatata hina para llegar a este triunfo de la resurrección. Él está hablando de la resurrección, porque resurrexit en latín quiere decir eñacapua, emañama un bugr. Ella es amigo, llevan la yapona, la ipona, la ibaya. No hay entre nosotros, queridos hermanos, quien pueda decir, yo no sabía luego que robar está mal, yo no sabía lo entre lo tengo ya igual. Y eso nos viene luego desde aquí, opera la clarividencia. El problema es que nosotros estamos prácticamente sepultando nuestra conciencia. Estamos enterrando nuestra conciencia ante Dios, ante nuestros hermanos y ante nosotros mismos. Y entonces no nos sensibilizamos. A operar entonces la estrategia que utiliza hoy la Iglesia y la palabra de Dios para que nosotros podamos volver a ser sensibles a eso: oración, limosna y ayuno. Los tres elementos. Así que desde el miércoles de ceniza ñamoñepunucrilla yagüero guatá lleva. Y entonces aquí nosotros somos capaces, ¿verdad? Señor, aquí estoy, quiero caminar, quiero hacer este proceso, porque necesito abrir mis ojos, darme cuenta, hacer el bien. Y cuando abrimos nuestros ojos podemos decir así con Pablo, como él comienza esta partecita, ¿verdad?, que se dirige a sus hermanos de Filipos. Dice, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor. Todo lo considero como pérdida. Por eso, queridos hermanos, tenemos que insistir mucho en la sensibilidad. Porque en el Yahweh lo pepe a canaña de indicatumo ay lleva la ñanduja y cuamba eva peña de ya lo yerurea y ñandé, ¿verdad? Entonces jamás vamos a considerar como pérdida esto que es el conocimiento de Jesucristo. Nosotros al revés. Muchos de nosotros consideramos como una pérdida ir a la misa, una pérdida escuchar la palabra de Dios, una pérdida de tiempo, ponernos en sintonía con el Señor, con una oración profunda. Estaba en la pensaba. Y sin embargo, aquí Pablo nos dice todo lo contrario. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, incluso todo lo que nosotros entonces estamos haciendo en nuestro accionar, todo eso incluso yo lo considero como pérdida ante lo esencial y lo fundamental que es el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por eso dice, yo perdí todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe en Cristo Jesús, que viene de Dios. Queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia entonces. Ñamañá veñan de yara y a peñan de yara y entonces ñaña pues un yagüero guatá. En estos últimos días, ¿verdad?, que nos quedan de la Semana Santa, es decir, de la Cuaresma, que terminará el miércoles de la Semana Santa. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Yandi Yarañe Dominical. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia.
Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical. Estamos hoy en este quinto domingo ya del tiempo de Cuaresma, y en el tema Ñande hará la Semana Santa, es decir, nuestra resurrección. Queridos amigos, en esta tercera presentación pedagógica de la Iglesia, leemos del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando con los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Queridos amigos, qué interesante esta lectura. Recordemos que así como termina el Evangelio, generalmente las narraciones, ahí encontramos, ya en la cola está el veneno, ahí en la colita del Evangelio es donde nosotros encontramos ese mensaje profundo de salvación. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Anda y en adelante no peques más. Yo tampoco te condeno. Queridos amigos, estamos en este quinto domingo, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma, que el Señor nos ofrece siempre misericordia. Llega la gran misericordia de Dios para con nosotros. A la adúltera, y ellos le dicen: bien, le hemos encontrado en flagrante adulterio. A Ave, lo huerú y Shupea lleva, según la ley de Moisés tenemos que apedrearla. Y le quieren poner a prueba a Jesús.
quiere decir que Jesús ya en su sociedad estaba causando molestia, estaba causando escozor a muchos de los que estaban al frente del aspecto religioso de la sociedad, porque le quieren poner a Jesús a prueba. Ya también porque según la ley de Moisés, nosotros tenemos que apedrearla a esta mujer. Bueno, Jesús muy interesante y muy inteligentemente cuando le dice, la ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Avena la pregunta. Avena y pasé y le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús inteligentemente, Sheupeante agrega, inteligentemente se inclina y comienza a escribir con el dedo en el suelo. Es interesante también porque se escribieron muchas reflexiones sobre esta expresión. Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Porque no nos dice qué es lo que Jesús está escribiendo en el suelo. Interesante, una de las cosas que se me quedó, un autor que decía, lo que Jesús comenzó a escribir en la arena, dice, eran los nombres de todos esos que se fueron y que también adulteraron con esa prostituta, con esa mujer. Omoíla anderera, omoíla serera, omoíla moarera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús, y entonces por eso cuando le dice, bueno, el que no tenga pecado, el que no está en esta lista, fulano, pea ebe jogoea, pea ebe y cobesa, habe yugo obe condenase cocuñacua. Queridos amigos, y esta es una realidad de nuestra sociedad. Ñandego alguna vez entonces la ya critica a la fulano, pero ñandego y ahí upecha la yecoña allí. Y entonces es Jesús, dice, el que escribe allí. Otros escriben, otros opinan y dicen, bueno, Jesús escribía ahí, ¿verdad? Describiendo a un Dios misericordioso, etcétera, etcétera. Bueno, hay de todas las opiniones, porque a veces de Yara, que estaba escribiendo en el suelo, en la tierra, en la arena. Otros decían también, así, ¿verdad? Como esa música que también nosotros tenemos, yo escribí en tu nombre, ¿verdad? Y el agua, en la arena escribí. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la arena? Porque de la arena pues después enseguida desaparece, ¿entiendes? O lo que sea, o desaparece. En la playa escribí tu nombre, no sé, algo así, dice esa música, de los años 70 por ahí, sino antes. Bueno, y así también. Y se borró, ¿verdad? Se borra. Quiere decir que la misericordia de Dios está por encima. Queridos amigos, esto es importante para que nosotros reflexionemos cómo Jesús afronta nuestra realidad, cómo Jesús afronta esta situación en que la que nosotros nos encontramos, esta situación de pecado. Él, cuando escucha esto, la ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras, ¿y tú qué dices de esto? Él prefiere no responder, porque la ley ciertamente nos mata, y sobre todo ante esta situación. Si vamos a ir por la ley, queridos amigos, entonces todos los que estamos en la corrupción y todos los que estamos en el pecado, no tendríamos ninguna oportunidad de salvación. Es decir, según la ley de Moisés, el que está en esa situación, entonces condenado, de Kurusuma, ya añade al infierno, al ínferos, de Homem. Pero sin embargo Jesús va mucho más allá. Ellos por eso es que le quieren comprometer y quieren saber, ¿Jesús respeta o no respeta lo que dice la ley de Moisés? Él se inclina, con el dedo escribe en el suelo. Y ellos siguen insistiendo. Va peñan de Yaran, va la aerea. Y entonces aquí, de nuevo, hasta el verbo que utiliza es tan lindo, ¿verdad, San Juan? Se incorporó. Incorporarse quiere decir Jesús que está hablando como un verdadero maestro, como el Dios que nos está hablando y nos está diciendo una enseñanza, y es una enseñanza de misericordia y de amor. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Upeyo lado, entonces, bueno.
O sea que ñande no va a tereita más, ñande sinvergüenza y tereita más lleva. Aumene omi corrupto, como dijimos la vez pasada, que sabiendo bien que estamos en la corrupción, ya nos he comunicado a la opinión pública, lleva. Ñañe es vendeja, yo jamás esto, yo jamás, más pico. Un miango ñande motive. Y nos hace decir que son más sinvergüenza todavía, ¿verdad? Porque hasta decir esas cosas, ¿verdad? Sabiendo en qué situación nos encontramos, ¿verdad? Y por eso es que Jesús dice aquí, por favor, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Entonces, en realidad, lo que el Señor nos está diciendo es, no querer tapar con un dedo al sol, porque no vas a poder nunca. Porque peaya, tú se te ima la de pecado, allá es la de corrección, tú se te ima, lleva por todas partes. Y entonces es mejor nomás, ¿saben qué? Doblar rodilla, pedir perdón, confesarse, comulgar y comenzar esa nueva vida. Porque, como yo les dije, al final, en la cola está el veneno, ¿verdad? Porque Jesús le dice, yo tampoco te condeno, le va a decir después, anda, y en adelante no peques más. A ver, entonces andas ahí, entonces sí, todo es perdón, todo es misericordia, besito, no te preocupes, yo te perdono, pero reyapó doblemente el de pecado. No. Todos los llamados a la conversión del Señor, siempre, queridos amigos, nos hablan de esta conversión. Anda y en adelante no peques más. Ya llegué entonces peña de Yárabe en este quinto domingo, ya que estamos del tiempo de Cuaresma, que podamos sentir en nuestro corazón, en nuestra vida, este nuevo anuncio de Jesús, que es el de la misericordia, del perdón y sobre todo, borrón y cuenta nueva, así como que escribe en la arena y luego desaparece todo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Dos minutos para Dios. La alegría de servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Todo en la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve la tierra. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, realízalo tú. Donde haya un favor que se pueda hacer, hazlo tú. Donde se pueda brindar una sonrisa de bondad, bríndala tú. No caigas en el error de creer que solo se ganan méritos con trabajos grandes. Hay pequeños servicios que son muy provechosos. Señalar una dirección, reemplazar a quien se tiene que ausentar, visitar a quien está de luto, felicitar al que está alegre, saludar con cariño y saber dar una respuesta amable. Es mejor y produce más alegría el dar que el recibir.
Yara-ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Y cuando ya se acercaba a su final, Samuel reunió a las 12 tribus y les preguntó: aquí me tenéis, acusadme ante el Señor si he quitado a alguien un buey, o he robado a alguien un asno, si he oprimido o perjudicado a alguien, o si me he dejado sobornar. Acusadme y yo os responderé. Todos respondieron al unísono: no nos has perjudicado ni oprimido, ni te has dejado sobornar. Y luego de hacer algunas admoniciones para que el pueblo no cayera en desgracia ante Dios, Samuel se fue a su casa en Ramá. Allí murió, e Israel lloró durante un buen tiempo su irreparable pérdida. Samuel, hijo de Elcaná y Ana, era el fruto de una sentida petición que su madre le había hecho a Yahvé, pues era estéril, y luego de mucho rogar y prometerle que le consagraría a su hijo de por vida, nació Samuel, cuyo nombre significa se lo pedí al Señor. Luego de destetarlo, dice la Biblia, fue presentado ante el sumo sacerdote Elí, con quien se quedó a vivir en el templo. Una noche mientras dormía, siendo aún muy joven, fue despertado por Yahvé, quien le dijo que desde ese momento lo respaldaría y hablaría por su boca, y así fue. Pues en efecto, tras la muerte de Elí, que se desnucó al caer de la silla que ocupaba en el momento de recibir la noticia de la muerte de sus 2 hijos a manos de los filisteos, Samuel fue aceptado como juez y profeta y guió al pueblo con sabiduría hasta que los empecinados israelitas le pidieron un rey. A pesar de que no estaba de acuerdo, Dios tampoco, sin embargo, accedió a esta petición. Por designación divina, ungió a Samuel como el primer rey de Israel, al que después de un tiempo el Señor le retiró su favor y envió a Samuel por David, el vencedor de Goliat, que era un pastor hijo de Jesé de Belén y tronco común del que nació Jesús. Fue a Samuel a quien le tocó recibir el arca que torpemente los hijos de Elí, sin consultárselo, llevaron al campo de batalla para que los protegiera, y los filisteos, luego de vencer al ejército israelita, se la robaron, pero meses después tuvieron que devolverla por los males y enfermedades que el tabernáculo causaba a los raptores. Durante 40 años Samuel fue la indiscutible autoridad moral y religiosa de Israel, y por su boca siempre habló Dios para aconsejar y reprender al rey y enderezar la errática conducta de las 12 tribus que habitualmente coqueteaban con los dioses paganos, abandonaban la ley mosaica y se mantenían enfrentadas entre sí por envidias y celos infundados. Algunos exegetas afirman que Samuel es equiparable a Moisés, puesto que una vez en la tierra prometida y tras la desaparición de Josué, el pueblo escogido de Dios se sumió en disensiones y enfrentamientos que con el paso del tiempo lo hicieron ingobernable, hasta que apareció Samuel, fusionó las tribus, puso orden y por eso es considerado como unificador de Israel, su gobernante más probo y justo y primer gran profeta del Antiguo Testamento. Por eso hoy, 6 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Samuel que enseñe a nuestros líderes a regir los destinos del país con idoneidad, justicia, ecuanimidad y siempre anteponiendo los intereses generales sobre sus intereses particulares.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical. Estamos en este fragmento que le llamamos Ñandeyarañe Responde. Muchas de las preguntas e inquietudes que ustedes tienen, queridos amigos, nosotros lo vamos recopilando y así de acuerdo a los temas también vamos reflexionando. Hay una de las preguntas que decía, ¿por qué? ¿Por qué, dice Padre, aparece esto del apedrear? Porque a esta mujer en el Evangelio justamente de hoy la querían apedrear. Y eso lo encontramos según dice la ley de Moisés. Ya es a mí entonces, a ver cuál es todo este significado. Ñandeyarañe procura responder, pero ciertamente que será así de una forma no tan profunda por lo poco de tiempo que tenemos, pero ya te ve Catuba llevan en voz a mí todas las propuestas que nos da la palabra de Dios. En primer lugar, recordemos, queridos amigos, la palabra apedrear. Bajo la ley, un malhechor que mereciera la pena capital solía ser apedreado hasta morir. Y eso lo encontramos en el libro de Levítico, ¿verdad? En el libro de Levítico, capítulo 22, nos habla un poco de eso, ¿verdad? Que tenía que ser, dice, apedreado. Apedreina entonces la cueva yapona. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que viven en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, esto era ofrecer al dios extranjero, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Vean las de Levítico 22, el apedrear. Y esto sobre todo es el pecado de idolatría, ¿verdad? El ir detrás de otros dioses, en este caso el dios Moloc. Dirás asimismo entonces, cualquiera de ellos será apedreado. De este modo se eliminaba lo que era malo de en medio de ellos. O sea, este es el pensamiento. Y andego ya con nuestras palabras decimos, muerto el perro, muerto la rabia. O sea, desaparece la rabia. Peaina sería si vamos a comparar con expresiones nuestras. Entonces, asimismo también en otros lugares, bueno, vamos a ir viendo, pero tienen otras expresiones donde el Antiguo Testamento insiste muchísimo en el hecho de la muerte, en el hecho de que esto no puede convivir con nosotros. Hay que darle muerte, hay que darle muerte. Ciertamente que este es un género literario, porque nosotros tenemos que entender que también nosotros hoy en día tenemos en nuestra sociedad muchas de esas expresiones. Yo recuerdo escuchar, por ejemplo, a alguno que le decía, mi hijo, ¿por qué hiciste esto? Váyale ya, pero yucata, te voy a matar, ¿cómo vas a hacer eso? Hey, te voy a matar, ¿verdad? Pero yo sé que no es que le va a matar, ¿verdad? Sino que es una expresión para reforzar, para dar a entender que ese hecho es un hecho demasiado grave. Bueno, y entonces se utilizaban estas expresiones para darnos a entender que con amba eco haya y apoajina, entonces iba a ir tereja. Así también, todo Israel se enteraba del castigo y se infundía en su corazón un temor a ese mal proceder. Todos tenían que darse cuenta de esa realidad. En el libro del Deuteronomio, el capítulo 13, versículo 5, justamente dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé. Todo entonces el que va contra el Señor, todo el que está profetizando una rebelión contra Dios. Diga tú y entonces y más todavía este es un profeta, dice, ¿verdad? ¿Cómo es que va él a aconsejar rebelión, rebelarse? Pelle rebelado, venían de Yara contra. ¿Cuántas veces nosotros también esto escuchamos en nuestra sociedad? Y cada vez yo escucho más, ¿verdad? Creo que en una oportunidad comenté con ustedes, pero algunas veces me pasó eso, haciendo por ejemplo una bendición en un lugar, en una institución o lo que sea. Entonces doña no invité todos los que quieren venir, ¿verdad? Vamos a hacer la bendición. Hay algunos dobuya, catotendo hoy. Pero después viste que ya por la bendición, padre, por favor, si puede pasar por todos los rincones, por todas las oficinas, es oprimían de la.
Ahora yo algunos bebés guapina y la vez pasada me tocó uno, ¿verdad? Que cuando me voy así, ¿verdad? Con la directora ahí de la institución, y qué bella, haber tenido esa la y que la caray, nambreo, y para, como si fuese luego que, no sé, que le iba a derramar fuego, bueno, no sé, uy, parando y casi, oye, embotamos, yo me quedé así asustado, ¿verdad? Dije, ¿cómo va a pensar? Se lleva así. Pero, justamente, muchas veces reaccionamos de esa manera contra la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay algo por dentro, algo muy enfermo, porque cuando nosotros reaccionamos de esta manera quiere decir que hay algo que no asumimos, hay algo que nos molesta, hay algo entonces que tenemos en nuestro interior que nos ha herido demasiado grande y todavía no nos reconciliamos con nosotros mismos. ¿Entienden? Entonces eso nomás aquí justamente lo que está diciendo. La ñandeña, que no veñan de Yara, dice, el que solamente aconseja rebelión contra Yahvé. Hey, con ella potapea, me dice ella potapea, ñan de Yana, nendo y oí, ñan de Yando y coyoí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahvé tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal del medio de ti. Así quitarás el mal del medio de ti. Bueno, y así entonces tenemos varios pasajes. Al apedrear entonces, el apedrear a un malhechor, queridos amigos, ¿qué es lo que el pueblo estaba mostrando con eso? Y con eso estaba mostrando su celo. El celo por la adoración verdadera, por eso hablamos mucho de la idolatría, ¿verdad? Idolatría significa todo aquello que nos aparta de Dios. Y nosotros hoy podemos decir, ya en el primer domingo de Cuaresma habíamos reflexionado sobre las famosas tentaciones. De ella, ¿cuáles son estas idolatrías? Poder, plata y placer. Poder, plata y placer. Las tres tentaciones que encontramos en este año, ¿verdad? Desde el Evangelio de San Lucas. Poder, plata y placer. Y entonces por eso dice, aquí hay un celo por la adoración verdadera. Ya venían de que las cosas superficiales y mirar y entender qué es lo que Dios nos pide y qué es lo que Dios quiere de nosotros. El afán de que no hubiese ningún reproche, el deseo de mantener verdaderamente limpia la comunidad. O sea que aquí hay una preocupación por la comunidad, preocupación por nuestra asamblea, por nuestra iglesia, por nuestra reunión, congregación, ¿verdad? Pero queridos amigos, antes de apedrear a un malhechor se exigía que por lo menos 2 testigos concordasen en su testimonio contra el que será apedreado. Según San Juan, capítulo 8, del 1 en adelante, a esta mujer. Pero aquí viene luego una multitud. Entre estados ya enterobetea, entonces están saliendo aquí como testigos. Y todos están concordando a esta, incluso traen la palabra de Dios según la ley de Moisés, etcétera. Esta mujer que fue encontrada en flagrante adulterio tiene que morir, tiene que ser apedreada. Entonces, después ellos mismos tenían que ser estos testigos los que arrojaran las primeras piedras. Escuchen bien, Shela testigo, Shela Yahweh, Shela Iguaina, Shela en síntesis a denunciaina, en este caso a esta mujer, ¿verdad? Y entonces yo mismo tengo que ser el primero en apedrear a esa. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la comunidad. O sea que nos hacemos responsables, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo. Ya puede ver. O ya por la ibahía, entonces ya apedrear. Ese es el apedrear. Eso significaba en el Antiguo Testamento. Entonces la perspectiva de llegar a ser el ejecutor hacía que una persona se lo pensase con detenimiento
antes de prestar cualquier declaración. Y sin duda disuadía del falso testimonio, pues si éste era descubierto, el testigo mentiroso tenía que pagar también con su propia vida. O sea que da ahí le entender. Porque por una parte dice, vos vas a ser el primer ejecutor, vos vas a ser 2 testigos. Y los 2 testigos tienen que ser los primeros en arrojar la piedra para matar a esa persona. Y atención, si aquí se descubre antes de que sea apedreada esa persona o lo que sea, o incluso si después de muerta esa persona, si era falso lo que dijiste, entonces dere pagata ahí con tu propia vida. O sea, toda la comunidad también te va a apedrear a vos porque mentiste. Entonces era una manera de asumir una verdadera responsabilidad dentro de la comunidad. Normalmente se apedreaba a los malhechores fuera de la ciudad. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces, contrástese, verá, con Deuteronomio 22:21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad. Y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás, aquí está, este era el objetivo, vaya, véalo mañana, en el apedrear. Así quitarás, ¿qué cosa? El mal del medio de ti. Después también algo más para que sirviera de advertencia, porque esto también es importante, porque todos estos elementos nosotros siempre decimos que en la Biblia encontramos, entre comillas, ya esta europea, respuesta, ¿verdad? Respuesta a una realidad que está viviendo la comunidad. Y esta es una respuesta. El apedrear estaba respondiendo a ciertas situaciones que vivía la comunidad. Y está diciendo directamente, de esta manera, apedreando, quitarás el mal de en medio de ti. Después, para que sirviera de advertencia, el cadáver podía ser fijado en un madero, pero se retiraba a la puesta del sol, pues tenía que enterrarse aquel mismo día. Bien, queridos amigos, y así tenemos muchas expresiones de lo que significa el apedrear ayer. Y esa era la costumbre, eso es lo que la Biblia nos enseña como una metodología o como una estrategia de lo que ellos en ese momento pensaban y decían, este es el camino para poder sanar, para poder limpiar. Pero hoy, queridos hermanos, el Evangelio sobre todo nos presenta todo lo contrario del apedrear. Por eso Jesús escribe en el dedo, es como para decir que enseguida lo que se escribe en la arena, de nuevo se vuelve a borrar. La misericordia de Dios después absolutamente desaparece ese pecado, pero en la medida en que nosotros damos un cambio. Entonces le dice a la mujer, vete, anda, vete, y no peques más. Opeala ya llegureágina, peñan de Yara lleva en este 5º domingo de Cuaresma. Escuchamos esta voz del Señor que nos dice, anda, hijo mío, hija mía, hermano mío, anda, pero no peques más, porque que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.